spam. Ya sabemos que resulta que el progreso es scam. Ya se llenó la RAM, pero no me basta. No hay espacio en el rap, pero nada que me vista. Tengo un backup de recuerdos en nuez llenas de óxido. La vista se pixela por el ambiente tóxico. Voy cruzando avenidas como navegando un error. Las luces parpadean como en un monitor y en cada ventana algo que no necesito. Pero gastar se ha vuelto como un rito. A veces quiero escucharme un rato, pero los anuncios me hablan más alto. La ciudad respira y tose datos alterados. Yo todo lo que sé lo he pirateado. Hago reinicio diario, pero el bug tiene su eco. Otros se quedaron en los 2000 como eco. Y todo va tan rápido como un link que no lleva a ningún sitio. Solo es reflejo de algo más roto. Y así estamos todos. Las caras se funden, los ojos son logos. Nos vendieron gastar como si fuera estilo, pero hay hoyos que no cubren ni el hilo fino. En esta habitación soy la toma del muestro entre la conciencia de mi materia y su oscilación. Como que la corriente de aire que atraviesa mi habitación suena mejor que mucha independencia pseudo estéreo. Me pregunto por qué querer sonar cada vez en más y más bocinas y yo aquí sintiéndome bobina. Rodin Coil, mírame, soy agujeros negros. Repaso el hueco con mis dedos para saber dónde entro ciego. Aquí lo que aire sería en mi pueblo es más denso que mi esqueleto. Y eso que parece estar paseando lo hace sin tocar, sin pisar. Lo hace sin tocar o pisar el suelo. Lo que me pareció raro, pienso, es como frené a medio descenso y me pregunté si esto es un sueño. No fue oportuno ver mis manos porque no estoy en un cuerpo. Corpse, no conservar más querer evitar el roce. Andando en un patrón de números y nombres. Me encontré en carpeta oculta, estaba perdido entre el spam. Ya sabemos que resulta que el progreso es scam. Me encontré en carpeta oculta, estaba perdido entre el spam. Ya sabemos que resulta que el progreso es scam. Quieres ser un humano de a de veras y que eres alguien hasta que te enteras que tu tatarabuela realmente es un alien. Topa las palabras nuevas, los números abrevian, los símbolos completan este vocabulario, el significante y el significado al código binario. La humanidad pierde el valor de la lealtad, ergo habrá flácidas ánimas. Será el colmo cuando nuestro amigo el perro nos cambie por las máquinas. Pasivos, activos, consumiendo contenido, mientras aquí dentro yo me siento contenido. Entre redes, seguidores y seguidos, en el feed busqué amigos, no contenidos. Parece lo más normal. Crece una matriz dentro de la matriz informacional. Drama de hologramas en el entramado digital. Drama existencial. Cero ser virtual. Yo solo estoy sentado en este escritorio, tratando de no dormirme con el frío. Es una verdad cruel, aunque no lo veo, pero ya no me fío. Caliento el pan y regreso al abismo, oprimido como cada tecla con la que escribo. Los estoy viendo de fuera, estando dentro al mismo tiempo. Recurro a mi temperamento, que es una tormenta. Así sé que estoy vivo, o al menos lo describo como una manecilla que derriba tus sentidos. Mi espalda está cansada y mi mano derecha murió por cínico. No fue un presagio, solo fue presa del pasado. Hay cables en mis pies que no me permiten estirar un plan que no se quiere dar por vencido. Bendecido en la Matrix, un pirata cibernético. Es el regreso de cero cool al estado catalítico. Combino licor con microplásticos. Esto es el futuro nulo, no creerían en mí, pero la web siempre tiene un pensamiento propio de cada uno. Y está ahí, estoy ahí, no puedes disolverlo. Cada chip que te han vendido es una copia de algo ya hecho. El hecho es que ya no sabemos si esto es real o no. Solo otra dimensión que brota del pecho de Cali en un portátil de un mortal en este reino. Me encontré en carpeta oculta, estaba perdido entre el spam. Ya sabemos que resulta
que el progreso es scam. Porque si tú existes